Muy buenas noches, comunidad, bienvenidos nuevamente a este espacio. En el día de hoy estaremos relatando el episodio 3 de la serie que hemos titulado Relatos de Terror. Para la noche de hoy tenemos un relato titulado La masa y el bebé. Recuerda colocarte los audífonos, entrar en tus aposentos y apagar las luces. Bienvenido a la Academia del Miedo. Hace ya muchos años, cuando era niño, hubo una época de racionamiento de energía eléctrica en mi ciudad. A mi barrio le tocaba la suspensión del fluido eléctrico las noches del día domingo. De 6 p.m. a 10 p.m. eran horas que se aprovechaban al máximo. En vez de sentir el barrio apagado, todo se tornaba ameno y divertido. Eran horas en las que el barrio se sentía incluso más activo. Las personas salían a sus frentes a charlar, otros escuchaban la radio usando viejos aparatos alimentados con baterías, los adultos se relajaban y los niños, entre ellos yo, nos divertíamos demasiado. De toda clase de juegos de calle, como los quemados o el escondite. Normalmente jugar en la calle era algo emocionante y genial, pero hay que admitir que en ese momento en que la oscuridad se apoderaba de todo, las llamitas de las velas escondidas por todo el barrio creaban una atmósfera mucho más genial y hasta poética para jugar. Mi barrio siempre me pareció casi un pueblo, un lugar en el que todos se conocían con todos y había cierta unión. Decorábamos la calle en Navidades e incluso hacíamos fiestas y eventos en los que todo el barrio se juntaba. Por esa razón, una actividad como la que mi abuelo nos propuso para esos días sin luz nos pareció chévere. Un plan en el que todos los niños de la calle subíamos la loma para ir a casa de mi abuelo. En su terraza alta, cubierta por un espeso laurel. Era en esos momentos de oscuridad como una caverna. Regresaba uno en el tiempo. Así se sentía. Mi abue, un señor ya de edad, gustaba mucho de hablar y contar anécdotas. De los señores del barrio era uno de los que más atraía la atención de los vecinos con sus cuentos. A veces era de humor y risas, pero los domingos mi abue propuso historias reales de miedo, anécdotas que él había vivido. Era más que sabido que adoraba exagerar un poco, pero eso era lo que le daba el toque a sus historias. Por esa razón, hoy quiero contar, y ojalá de la mejor manera posible, una de esas historias. Digamos que una de las que más me marcó. A esta historia le coloqué por nombre La masa y el bebé. Todos sentados en el piso alrededor de mi abuelo, nos quedábamos en total silencio. Y siempre comenzaban los domingos con la frase: esta vaina pasó hace mucho, cuando mi abuelo era joven, un muchacho enamorado y amante de las fiestas, cuando el barrio era más bosque que casas, como le llaman en mi jerga popular, cuando era más monte que cualquier otra cosa. Solo se levantaba, además de unas pocas casas, la construcción de un viejo puente de acero por el que los lugareños pasaban de una calle a otra, cruzando el riachuelo que venía de la loma. Este puente, por su estructura y por el lugar en el que estaba situado, creaba todo tipo de historias y escalofríos. Se le respetaba mucho. Por eso mi abuelo decía que antes de las 3 de la mañana tenía que cruzar el puente sí o sí, cada que venía de los barrios aledaños, por miedo a que en ese lugar se le apareciera algo. Esa noche, como de costumbre, ya amanecía a domingo. Mi abuelo dice que venía algo tomado, no tanto como para sentirse borracho, pero sí estaba alegre, como dice él. En su reloj viejo y rayado se veían las 3 menos cuarto. Forma de decir en esos tiempos que faltaban 15 minutos para las 3 de la mañana. Mi abuelo venía de los barrios de más arriba, así que aligeró el paso. Esa noche hacía más calor que de costumbre. Cabe resaltar que mi ciudad es de clima cálido tropical, pero normalmente en las noches suele bajar un poco esa temperatura. Pero esa noche estaba muy cálida. Mi abuelo, ya sudando, caminaba a toda marcha. Por el camino se encontró y saludó a algunos otros hombres que regresaban de su noche de diversión. Esto le restaba algo de tiempo, y mi abuelo, ya un tanto preocupado, caminó más rápido, casi que trotando. Dice que justo cuando bajó por una esquina, su reloj mostró las 3 de la mañana, y el puente seguía estando a varios metros. Así que apurado, comenzó a trotar, y lo poco mareado que se sentía por los tragos ya no eran evidentes. Así que al ver el puente cerca, mi abuelo comenzó a correr.
pero los pasos del puente eran láminas gruesas de acero, así que para no hacer un estruendo al correr por él, bajó la velocidad y comenzó a caminar, mirando para todos lados, siempre alerta. Subió las escalerillas y comenzó a caminar por la pasarela. El puente, de unos 10 o 12 metros de largo, estaba sujeto a los extremos a lado y lado del riachuelo, así que la caminata no era mucha para él. Dice que la sintió de al menos 30 o 40 metros de larga, pero no pasó nada. Al bajar la escalerilla del otro extremo, mi abuelo percibió un olor fuerte a aceite quemado y viejo, grasa y suciedad. Al no ser algo extraño en realidad, porque normalmente en los barrios populares se usa el aceite viejo para detener el crecimiento de la maleza en las terrazas de las casas, mi abuelo siguió su camino más tranquilo. Luego del puente sigue una pequeña loma en un callejón estrecho. Mi abuelo dice que escuchó un ladrido seco, pero no muy fuerte. Así que dio la vuelta y vio que se trataba de un perro sucio y maltratado que corrió por un costado del puente y se acercó a mi abuelo. El perro despedía ese extraño olor. Estaba dolorido y sucio, pero movía el rabo de alegría. Mi abuelo miró y sonrió diciéndole: ¿Dónde carajos estabas metido tú? Hueles a jabón de bola. El perro movió más el rabo y se acercó a su pierna. Mi abuelo, intentando no tocarlo por la mugre, solo sonrió y le dijo: «Vamos». El perro se alegró más y comenzaron a caminar juntos. Pero a los pocos pasos, el can comenzó a impacientarse. Le pasaba a mi abuelo por entre las piernas llamando su atención. Desesperado, incluso mordió su pantalón y lo detuvo. Mi abuelo se mosqueó y con sus palmadas intentó alejar al perro, pero este se veía insistente. «Ajá, ¿qué pasa?», gritó mi abuelo. El perro, casi llorando, caminaba de adelante atrás, como intentando que mi abuelo le siguiera a algún lugar. Dieron 2 pasos atrás y el perro corrió 1 metro. Mi abuelo, al ver lo que sucedía, lo primero que imaginó es que el perro era en realidad una perrita que había tenido sus crías debajo del puente. A pesar del miedo por el lugar, mi abuelo, armado de valor y al sentirse acompañado del animalito, comenzó a bajar la loma por la que ya había comenzado a subir, y junto con la perrita llegaron al puente. Ahora se notaba el panorama muy diferente. Algo de frío, el olor era mucho más penetrante y la luz del poste de energía simplemente se apagó. Mi abuelo se espantó, pero la perrita se escabulló por la maleza debajo del puente y entró en una especie de nido o guarida que se notaba que ella misma había construido. Mi abuelo, al escuchar el sonido de la perrita jadeando y lloriqueando, pasó del susto y comenzó a bajar por el lúgubre lugar. Una ladera llena de piedras y basura, hierba alta y sí, grasa quemada, mucha grasa quemada. «Joda, aquí es que vas a hacer tu nido», dijo mi abuelo a la perrita, que ahora no emitía ningún sonido. Cuando los ojos de mi abuelo se adaptaron a la oscuridad, vio un pequeño bulto, enredado en harapos. Respiró. Tenía razón, la perrita estaba recién parida. Así que, hablándole cariñosamente, se dispuso a ayudarla a sacar a sus cachorritos. Hasta feliz se puso, pero al tentar el bulto para tomar los perritos, resultó que no había ninguno. Y en ese lugar mi abuelo sintió algo muy diferente. Una manita, unas piernitas, una carita, un bebé recién nacido. Aprisa, mi abuelo lo cargó en sus manos. El bebé se movió y gimió. Mi abuelo, apresurándose al salir del lugar con la criatura en brazos, rompió en llanto al ver lo pequeño que era el bebé. «¡Perrita! ¡Perrita!», gritó mi abuelo, pero no obtuvo respuestas. La perrita no estaba ya en el lugar. Mi abuelo le restó importancia y empezó a caminar rápido. Salió de la ladera como pudo y comenzó a subir la loma. Esa caminata se le hizo eterna, pero llena de miedos. Él dice que el bebé estaba sucio y lleno de grasa vieja, y entre más él subía, más le pesaba. Primero unos 2 kilos, luego 4 y luego 8. Cada que miraba la carita del bebé, este se veía enfermo y triste, pero igual en tamaño. Ya a mitad de la loma, todo se hizo más frío y seco. Mi abuelo ya no podía caminar rápido. El bebé le pesaba casi como una bolsa de cemento, eso contaba él. Pesaba más y más. Y a mi abuelo se le nublaba la vista. Dice que al llegar a la esquina de arriba le tocó caer en sus rodillas porque el peso era tanto que le hacía sentir mareo.
Al principio creyó que se trataba de la grasa, creyó que inhalar ese olor le había sentado mal, pero estaba muy equivocado. Como pudo, miró su reloj para ver si ya era una hora apropiada para pedir ayuda o algo, pero su corazón casi se detiene del miedo cuando vio que el reloj marcaba las 3 de la mañana en punto. Mi abuelo se espantó horriblemente porque al mirar por última vez al bebé, dice que ya no era el pequeño bebé. En sus brazos sostenía una masa deforme y mugrienta, hecha de grasa y despojos, cubierta de harapos. La masa se comenzó a derretir rápidamente entre los brazos de mi abuelo, hasta quedar solo el trapo viejo y el charco burbujeante y fétido que la masa había dejado en su lugar. Cuando mi abuelo presenció esto, cerró fuerte los ojos y comenzó a rezar un viejo rezo de pueblo, en el que fervientemente se le pide ayuda a las santas ánimas y se ruega por el perdón al haber pecado. En su cabeza retumbó una voz que suavemente dijo: «Dale gracias a Él, porque estás vivo». Cuando abrió sus ojos, la luz del poste de abajo estaba encendida. El trapo, el charco y el frío habían desaparecido. Mi abuelo corrió hasta su casa, se trepó por la verja del patio y entró a su pieza, pálido. Se metió en la cama y después de rezar un rato más, se quedó dormido. Así terminó la historia de esa noche. Luego de que mi abuelo terminaba, nos quedábamos allí en su terraza, algunos muy asustados y otros interesados en el trasfondo de la historia. Yo personalmente estaba fascinado. Esa noche mi abuelo nos dijo que ese tipo de apariciones se debían a que tiempo atrás las mujeres del barrio que no tenían marido y salían embarazadas de hijos no deseados, a veces se deshacían de ellos botándolos debajo del puente. Ratos luego llegó la luz, y al unísono los niños cantaban: «Vino la luz, vino la luz», y todos, como automáticamente, entraban a sus casas, los niños a dormir, y los adultos a ver lo que quedaba en transmisión en la televisión local. Mientras tanto, yo caminaba lentamente bajando a mi casa, pensando en las historias que mi abuelo nos contaba, maravillado, quizás porque el miedo me gustaba, o porque quería llegar a ser personalmente quien contara historias igual de aterradoras. Historia escrita y adaptada por Donny Uribe para la Academia del Miedo.